Hay un momento, casi siempre breve, en el que una mujer todavía no ha dicho nada comprometedor, no ha confesado interés, no ha cruzado una línea evidente, pero algo en la escena cambia. Su cuerpo se queda un segundo más cerca de lo necesario. Su mirada no se retira tan rápido. Su risa aparece antes de que el chiste sea realmente gracioso. Y tú sientes que la conversación dejó de ser una conversación cualquiera. Ese instante es peligroso si lo interpretas con hambre, porque puedes ver señales donde solo hay educación. Pero también es revelador si lo observas con calma, porque el deseo silencioso rara vez entra gritando por la puerta. Entra ajustando detalles. Entra en la forma en que ella acomoda el cabello mientras te escucha, en cómo baja un poco la voz cuando los demás se alejan, en cómo busca una excusa mínima para tocarte el brazo y luego actúa como si no hubiera pasado nada. La clave no está en convertir cada gesto femenino en una prueba de atracción, porque eso sería torpe e injusto. La clave está en notar cuando varios gestos empiezan a repetirse dentro de una misma interacción, con el mismo tono, hacia la misma persona y en momentos donde la cercanía emocional sube. Una señal aislada puede ser costumbre, nervios, simple simpatía o una manera natural de comunicarse. Pero cuando el cabello, la mirada, la inclinación del cuerpo, la risa, la voz, el contacto y las preguntas personales empiezan a aparecer juntos, algo está hablando antes que las palabras. Y ese algo no siempre dice, lánzate. Muchas veces dice, observa mejor, porque aquí hay una puerta entreabierta, no una invitación escrita. El error más común es creer que el deseo se reconoce solo cuando aparece de forma directa, como si una mujer interesada siempre tuviera que decirlo con frases claras, mirarte de arriba abajo o buscar una situación abiertamente romántica. En la vida real, muchas veces ocurre lo contrario. Cuanto más fuerte es la tensión, más cuidado hay en la forma de mostrarla. Ella puede estar midiendo si tú eres receptivo, si eres discreto, si sabes leer el ambiente. Si no, vas a convertir un gesto en una presión. Por eso, el hombre inseguro se precipita o se bloquea. Si recibe una sonrisa, ya imagina una historia entera. Si ella se muestra un poco distante después, cree que todo fue mentira. El hombre más atento, en cambio, no necesita una sola señal perfecta. Mira la secuencia. Observa si ella actúa así con todos o si contigo cambia el ritmo. Nota si su cuerpo se abre cuando te acercas o si se cierra. Escucha si su voz conserva el mismo tono frente al grupo o si se vuelve más suave cuando habla contigo a solas. Y aquí aparece la diferencia entre interpretar y proyectar. Interpretar es ver lo que se repite. Proyectar es usar cualquier detalle para confirmar lo que deseas. Una mujer puede tocarse el cabello porque tiene calor, reír porque es sociable, hacer preguntas porque es amable o mirar porque está concentrada. Pero si en 10 minutos se toca el cabello mientras te mira, se inclina hacia ti, aunque podría quedarse donde está, sostiene una pausa visual que no sostiene con otros, baja el volumen de la voz, se ríe con facilidad de algo que viene de ti, roza tu brazo y pregunta algo que ya no pertenece a la cortesía, el patrón empieza a pesar más que la casualidad. El primer gesto suele parecer tan pequeño que muchos lo descartan o lo exageran. Tocarse el cabello cuando está cerca de ti. No se trata de cualquier movimiento mecánico, ni de una mujer arreglándose porque sí, ni de un gesto automático en medio de una reunión. El contexto lo cambia todo. Imagina una conversación en una cafetería, 2 tazas sobre la mesa, ruido de cucharas al fondo, y ella te está contando algo sencillo sobre su día. Tú haces una observación que la hace sentir vista, no una frase intensa, solo algo preciso. Eso te molestó más por la falta de consideración que por el retraso. No. Ella se queda medio segundo callada, sonríe apenas, baja la mirada a la taza y luego se pasa los dedos por un mechón cerca de la oreja mientras vuelve a mirarte.
Ese gesto, aislado, no prueba nada, pero si aparece cada vez que la conversación se vuelve más personal, si no, lo hace igual cuando habla con el camarero o con otra persona, si viene acompañado de una sonrisa contenida y de una mirada que regresa a ti, entonces el cabello deja de ser solo cabello. Funciona como una descarga de tensión. A veces es nervio, a veces coquetería, a veces una manera inconsciente de ordenar el cuerpo cuando la emoción se desordena por dentro. Lo importante es no mirarlo como una señal teatral, sino como un microajuste. Ella no está necesariamente pensando, voy a tocarme el pelo para seducirlo. Puede estar sintiendo la presión de gustarte, el deseo de verse bien en tu campo visual, o simplemente el impulso de hacer algo con las manos, porque tu presencia la descoloca un poco. La consecuencia visible es que el gesto marca un cambio. Después de tocarse el cabello, suele sostener un poco más la conversación, se acomoda mejor frente a ti o espera tu reacción. Si tú respondes con calma, sin quedarte hipnotizado por el gesto ni señalarlo de forma incómoda, la interacción puede seguir creciendo sin romperse. El segundo gesto es la inclinación del cuerpo, y aquí la diferencia entre interés y simple educación se nota en los centímetros. Cuando una mujer se inclina hacia ti, no siempre está intentando seducirte. Puede no escucharte bien, puede haber ruido, puede estar siguiendo el hilo de una historia, pero el deseo silencioso suele reducir distancias de una forma que no parece accidental. Están en una mesa con más gente, alguien habla al otro lado, y tú le respondes algo solo a ella. Podría girar apenas la cabeza y mantenerse en su espacio, pero en lugar de eso, apoya el antebrazo en la mesa, acerca el torso, deja el hombro orientado hacia ti y crea una burbuja donde el resto del grupo queda un poco fuera. Esa inclinación dice más cuando no era necesaria. No hay música fuerte, no hay interrupción, no hay motivo práctico para acercarse tanto. Aún así, ella lo hace y permanece ahí. El cuerpo, cuando se siente atraído, busca escuchar de cerca incluso lo que ya puede oír desde lejos. Busca entrar en el campo de la otra persona. Busca que la distancia tenga otro significado. La escena se vuelve aún más clara si, cuando tú te alejas un poco para tomar agua o mirar a otra parte, ella no se cierra de inmediato, sino que espera, mantiene su orientación hacia ti y vuelve a acercarse cuando retomas la conversación. Eso no es una orden para invadir su espacio, sino una invitación a leer la comodidad. Porque también existe el caso contrario. Una mujer puede sonreír mucho, pero si cada vez que tú te aproximas, ella retrocede, cruza el cuerpo, mira hacia la salida o responde con frases cortas, la sonrisa no compensa la retirada. El cuerpo suele ser más honesto que la cortesía. Si esta forma de mirar los gestos te resulta útil, puedes dejar un me gusta. Ayuda a que este tipo de análisis llegue a más personas sin convertirlo en ruido ni exageración. 1. El tercer gesto es sostener la mirada más de lo normal, y es uno de los más intensos porque casi nunca se puede esconder del todo. La mirada tiene una frontera delicada. Demasiado corta puede parecer desinterés, demasiado larga puede resultar invasiva, y justo en medio aparece esa pausa que cambia la temperatura de la conversación. Imagina que están saliendo de un lugar, quizá después de cenar con amigos. La calle está algo fría, hay un momento de desorden mientras cada uno busca su transporte, y tú dices algo simple como, me gustó hablar contigo hoy. Ella no responde enseguida, te mira, no con una sonrisa enorme, sino con una expresión quieta, como si estuviera decidiendo cuánto dejar ver. Pasa un segundo, luego otro, y recién después dice, a mí también. Esa demora puede decir más que una frase larga, no porque mirar sea automáticamente deseo, sino porque la mirada sostenida crea exposición. Cuando alguien no quiere abrir una puerta, suele cerrar el contacto visual rápido, lo desplaza hacia el teléfono, hacia el suelo, hacia cualquier lugar menos tus ojos.
Cuando hay atracción, a veces la mirada se queda un poco más, luego se retira, luego vuelve. Es un vaivén. En ese vaivén se nota el conflicto entre querer mirar y no querer ser demasiado evidente. También puede aparecer durante una conversación tranquila. Ella escucha, tú hablas, y en lugar de mirar alrededor o preparar su respuesta, se queda en tus ojos como si estuviera captando no solo lo que dices, sino cómo lo dices. La consecuencia es una pequeña tensión en el silencio. Los dos saben que algo podría decirse, pero nadie lo dice todavía. Ahora, la mirada necesita contexto. Hay personas muy visuales, muy seguras, muy acostumbradas a mirar de frente. Por eso no basta con preguntarte si te miró mucho, sino si su mirada cambió contigo, si se suavizó, si se volvió más frecuente cuando estaban solos, si apareció justo después de una broma íntima o de una pregunta personal, si vino acompañada de quietud en el rostro. La mirada que delata deseo no siempre es intensa como en una película. A veces es apenas una pausa que no tenía por qué quedarse. El cuarto gesto aparece en la voz y suele pasar desapercibido porque muchos hombres miran demasiado los movimientos y escuchan poco el tono. Una mujer puede decir la misma frase de dos maneras completamente distintas. Puede decir, qué tonto eres, con distancia, como quien cierra una conversación, o puede decirlo en voz baja, con media sonrisa, dejando que la frase funcione como una caricia verbal. Cuando hay deseo silencioso, la voz muchas veces se suaviza. No necesariamente se vuelve más aguda o más dulce de forma caricaturesca. A veces simplemente baja de volumen, pierde dureza, se hace más lenta, más privada. En un grupo puede hablar con energía, responder rápido, bromear fuerte, pero cuando te pregunta algo a ti, el tono cambia. De pronto, no proyecta la voz para todos, sino que la dirige. Hay una diferencia entre hablar en la habitación y hablarte a ti dentro de la habitación. Piensa en una escena de oficina, al final de una jornada. Varias personas siguen recogiendo cosas. Se oyen sillas, teclados, pasos. Ella se acerca a tu escritorio para preguntarte por un informe, pero la pregunta se resuelve en 10 segundos. En lugar de irse, se queda con la mano apoyada en el respaldo de la silla y te pregunta, casi bajando la voz, ¿y tú siempre eres así de tranquilo cuando todo el mundo está perdiendo la cabeza? No es una pregunta neutral del todo. El tono trae curiosidad, un pequeño reconocimiento, una forma de acercarse sin declarar nada. La voz suave no significa sumisión ni timidez. Puede ser una estrategia inconsciente de intimidad. Cuando alguien baja la voz, obliga al otro a escuchar de cerca, a entrar en el mismo canal. Claro que también hay mujeres que hablan suave con todo el mundo, y hay situaciones donde el ambiente exige bajar el volumen. La señal gana fuerza cuando el cambio es selectivo. Si con los demás mantiene un tono práctico y contigo aparece una cadencia más lenta, con pausas, con pequeñas risas entre frases, entonces la voz está participando en el patrón. El quinto gesto es reírse con más facilidad, pero no por cualquier cosa ni de cualquier manera. La risa que revela atracción no es la risa social que se reparte para mantener la armonía, ni la carcajada automática de alguien naturalmente expresivo. Es una risa que parece llegar un poco antes, quedarse un poco más y buscar contacto después. Tú dices algo que quizá no ganaría ningún premio de humor, una ironía ligera sobre la música del lugar, un comentario sobre cómo siempre eliges la fila más lenta, una observación absurda sobre el camarero que camina como si estuviera en una misión secreta. Ella ríe, pero lo interesante no es solo que ría, es que al reír mira hacia ti para ver si tú también estás dentro del momento. Es que quizá inclina la cabeza, se tapa la sonrisa un instante, o toca tu brazo como diciendo, ¡qué idiota!, sin agresividad. Esa risa acompañada de contacto
aunque sea mínimo, cambia la escena. No está riéndose solo del comentario, está compartiendo una complicidad contigo. En la atracción, la risa muchas veces funciona como permiso. Permiso para bajar la defensa, para crear un código, para probar cómo se siente una cercanía más juguetona. Pero también aquí hay que ser fino. Una mujer puede reír por incomodidad, por educación o porque no sabe cómo salir de una conversación. La diferencia está en lo que ocurre después. Si se ríe y enseguida mira al móvil, gira el cuerpo o corta el tema, puede ser una salida. Si se ríe y se queda, si añade algo, si te devuelve una broma, si su cuerpo se acerca y la energía aumenta, entonces la risa no cerró la puerta, la abrió un poco más. Hay hombres que confunden hacer reír con gustar y por eso se vuelven payasos en lugar de hombres presentes. Hacerla reír no es suficiente. Lo revelador es que ella quiera seguir en ese clima contigo, que use la risa para prolongar la interacción y no para escapar de ella. La risa auténtica, cuando viene con mirada, cercanía y un pequeño toque, no es un adorno, es una señal de comodidad emocional que puede sostener una atracción naciente. El sexto gesto es buscar excusas para tocarte y probablemente te sea el que exige más madurez para interpretarse bien. El contacto físico puede ser muy cultural, muy personal y muy dependiente del contexto. Hay mujeres expresivas que tocan a todo el mundo al hablar y hay otras que, incluso sintiendo atracción, casi no tocan porque son reservadas o porque quieren cuidarse. Por eso, no conviene convertir un roce en una sentencia. La pregunta es si el contacto aparece como parte de una secuencia y si tiene una cualidad distinta contigo. Puede ser una mano breve en tu antebrazo cuando se ríe, un toque en el hombro para llamarte, aunque podría decir tu nombre, una excusa para quitarte una pelusa de la chaqueta, comparar el tamaño de sus manos con las tuyas, empujarte suavemente después de una broma o quedarse un segundo más al saludarte. Lo revelador no es solo el contacto, sino la reacción después del contacto. Si toca y se aparta rígida, quizá se arrepintió o actuó sin pensar. Si toca y mantiene la naturalidad, si la conversación sigue más cálida, si vuelve a hacerlo más adelante, el gesto empieza a formar parte de un lenguaje. Imagina una noche en una reunión con amigos. Tú haces un comentario seco, ella se ríe y te da un golpe suave en el brazo, casi protestando. No puedes decir eso con esa cara tan seria. La mano se queda apenas un instante más de lo necesario. Luego, ella retira la mano, pero no se aleja. Al contrario, gira más hacia ti. Ese segundo extra pesa, no porque signifique automáticamente deseo sexual, sino porque muestra comodidad con tu espacio físico. Y el deseo, cuando están haciendo, necesita esa comodidad. Aquí también aparece una diferencia importante. El hombre desesperado usa ese toque como excusa para avanzar de golpe. El hombre seguro lo recibe, no se sobresalta, no lo convierte en espectáculo y deja que la tensión respire. A veces, la mejor respuesta a un contacto sutil no es devolverlo de inmediato, sino sostener la calma para que ella no sienta que cada gesto suyo será cobrado como deuda. El séptimo gesto es hacer preguntas personales sobre tu vida, y es más profundo de lo que parece porque revela inversión. Una mujer puede preguntarte a qué te dedicas, de dónde eres o cuánto llevas en la ciudad por simple cortesía. Pero cuando hay atracción silenciosa, las preguntas empiezan a buscar capas. No solo quiere datos, quiere entender cómo eres cuando nadie te está mirando. Pregunta: ¿qué haces cuando tienes un día libre? ¿Por qué elegiste cierto camino? ¿Qué te cuesta mostrar? ¿Qué tipo de personas te cansan? Si eres cercano a tu familia, ¿qué te hizo cambiar en los últimos años? A veces lo hace con cuidado, como tanteando terreno. Están caminando después de tomar algo. El ruido del local quedó atrás.
y ella te pregunta, ¿tú siempre has sido tan reservado o aprendiste a hacerlo? Esa pregunta no es pequeña. Está diciendo que te observó, que detectó una característica, que quiere entrar en una zona menos superficial. Si tú respondes con una frase automática, la puerta puede cerrarse. Si respondes con honestidad medida, sin volcar toda tu historia encima, ella puede hacer otra pregunta. Y ahí se nota el interés. Las preguntas personales tienen una consecuencia. Mueven la conversación del intercambio social al descubrimiento íntimo. Pero no todas las preguntas personales son deseo. Algunas vienen de una mente curiosa, de una amistad naciente o de una personalidad analítica. La señal se vuelve más clara cuando esas preguntas aparecen junto a los otros gestos. Te mira mientras respondes, se inclina para escuchar, baja la voz, sonríe con algo que dijiste y quizá toca tu brazo cuando la respuesta la sorprende. En ese punto, no está recopilando información como quien llena un formulario. Está probando cómo se siente conocerte más. Y ahora, te pregunto algo concreto. ¿Cuál fue la señal más clara que alguna vez notaste tarde, cuando ya había pasado el momento? Dejar esa experiencia en un comentario puede ayudar a otros a reconocer la diferencia entre una ilusión y un patrón real. La parte más delicada de todo esto es entender que el deseo silencioso no siempre avanza en línea recta. Puede aparecer y esconderse. Una mujer puede acercarse mucho durante una conversación y al día siguiente mostrarse más neutral, no porque todo fuera falso, sino porque quizá sintió que mostró demasiado, porque no sabe cómo interpretaste la situación o porque tiene sus propios límites. Aquí, muchos hombres fallan. Toman la distancia temporal como rechazo absoluto o como desafío y reaccionan con ansiedad. Empiezan a escribir de más, a buscar validación, a hacer bromas forzadas, a reclamar atención que nunca fue prometida. Eso rompe la atracción más rápido que la falta de belleza o de dinero, porque muestra que no saben sostener la atención. La observación madura acepta los matices. Hay señales que significan interés, no disponibilidad. Hay comodidad, pero no necesariamente decisión. Hay curiosidad, pero no compromiso. Y también hay contextos donde ella puede disfrutar de la conversación sin querer que avance a algo más. Por eso la repetición importa tanto. Y también importa el respeto por la respuesta cuando tú das un paso pequeño. Si después de varios gestos tú propones tomar un café a solas y ella evita concretar, cambia de tema o responde con ambigüedad constante, el patrón corporal no te autoriza a insistir como si tu lectura fuera una prueba legal. La señal más importante siempre es cómo responde cuando la interacción deja de ser accidental y se vuelve una invitación real. Un contraejemplo lo deja claro. Una compañera de trabajo puede reírse contigo, tocarte el hombro y hacer preguntas personales porque se siente segura, porque son amigos, porque su estilo es cálido. Pero si, al sugerir un plan fuera del entorno habitual, ella mantiene distancia, no propone alternativa y nunca busca momentos a solas, quizá el gesto no era deseo, sino confianza. La madurez está en poder ver esa diferencia sin resentimiento. Al final, estos 7 gestos no sirven para fabricar una fantasía, sino para leer mejor una realidad que muchas veces se expresa en voz baja. Tocarse el cabello cuando la conversación se vuelve intensa, inclinarse más de lo necesario, sostener la mirada en una pausa cargada, suavizar la voz cuando habla contigo, reírse con una complicidad que no reparte igual, buscar excusas para tocarte y hacer preguntas que entran en tu vida, son señales que, juntas, pueden revelar interés, comodidad, curiosidad y posible atracción. Pero el punto no es coleccionarlas como trofeos ni convertirte en alguien que analiza cada parpadeo.
El punto es volverte más presente, ver lo que ocurre sin apurarlo, sentir la tensión sin exigir que se resuelva en tu favor. Una mujer que desea en silencio no siempre está pidiendo que invadas su espacio. Muchas veces está observando si puedes acercarte sin perder el control, si puedes responder sin necesidad de dominar, si puedes tomar una oportunidad con elegancia. El hombre que entiende estas señales no se lanza con desesperación, no presume haber descifrado un misterio y no castiga a una mujer si después descubre que leyó mal. Observa, mantiene la calma y avanza con seguridad y respeto, porque la atracción más interesante no se reconoce por un gesto aislado, sino por una coherencia que aparece entre el cuerpo, la voz, la mirada y el tiempo. Y cuando esa coherencia está ahí, no hace falta empujar demasiado. Basta con estar despierto, dar un paso claro y dejar que la respuesta termine de decir lo que el silencio empezó.